Hola, Dios te bendiga. Estamos en el devocional del Evangelio de Lucas y hoy vamos a hablar acerca de la actitud correcta en la oración. Para esto quiero que me acompañes a Lucas capítulo 18, desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Dice: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Estamos viendo que Jesús les dijo una parábola a sus discípulos. Seguramente también habían fariseos allí escuchando, y les habló del tema del error de los que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. Y decía en su parábola que dos hombres subieron al templo a orar: un fariseo, es decir, una persona religiosa, que estaba en pie orando, se creía digno de presentarse ante Dios, oraba consigo mismo. Este hombre se creía justo ante Dios por su esfuerzo, por sus propios méritos, por sus obras. Podía ver los pecados de los otros, pero no su propio pecado. Él se comparaba con otros. Ahora, vemos también que aparece un publicano en la historia, un recaudador de impuestos, considerado para la comunidad como un hombre muy pecador. Él admitió con franqueza su necesidad espiritual, demostraba arrepentimiento. Al terminar la historia dice que el fariseo llegó a su casa igual como había salido, pero el publicano se fue a su casa perdonado. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos creernos justos. No debemos juzgar a los demás, viéndolos como injustos. Debemos reconocer nuestra injusticia. Debemos aceptar la justificación de Dios, su perdón. Debemos hacer lo correcto, pero no por eso somos perdonados. Hay también un contraste entre el orgulloso fariseo y los niños que Jesús recibió y bendijo. Quizás en esta historia Jesús la cuenta porque los discípulos tenían algo de ese espíritu orgulloso del fariseo, mientras que el publicano era como un niño en su humildad y fe, entró en el reino de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ore reconociendo la santidad de Dios, reconociendo sus pecados y errores y pidiendo perdón. Segundo, no se crea mejor que los demás ni menosprecie a otros. Pida a Dios que le quite el orgullo. Tercero, siga actuando bien, pero no crea que por eso usted es mejor. No se compare con los demás. El Señor está dispuesto a recibir a todos por su gracia. Y por último, recuerda, el Señor está dispuesto a recibir a todo el que humildemente venga a Él. Así que puedes venir al Señor Jesús humildemente, reconociendo tu necesidad de Él, pidiéndote que te perdone,
y Él en su poder y misericordia va a perdonarte, va a restaurarte, va a bendecirte y va a recibirte en su reino. Dios te bendiga.